Bienvenidos a Entre Profes, el espacio donde conocemos las historias, experiencias y aprendizajes de quienes han dedicado parte de su vida a la educación. Aquí descubrimos no solo al docente, sino también a la persona que existe detrás del aula. Y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, un invitado de lujo. Le damos la bienvenida a Entre Profes al doctor Pedro Ortiz Oropeza. Mucho gusto, doctor Pedro. Muchas gracias por aceptar la invitación en este espacio Entre Profes. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver quién es Pedro Ortiz Oropeza, ¿no? Voy a leer un poco el palmarés. Y es licenciado en educación primaria en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. La maestría es en pedagogía en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación en Morelia, Michoacán, y doctor en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, Unidad Ajusco. También es profesor con perfil PRODEP. Su línea de investigación se centra en la práctica docente, procesos de formación y el desempeño del profesorado en el desarrollo curricular. Es autor del libro La descentralización educativa en el estado de Guerrero, y entre sus publicaciones más destacadas como coautor se encuentra la noción de imaginación creadora de Dewey en la formación actual de docentes, en el libro Democracia y Educación 100 años de la UPN, Ayotzinapa en el marco del 10 de junio de 1971, en el texto 10 de junio no se olvida, organización estudiantil, narraciones y memoria del halconazo de 1971, percepción y autopercepción de la sociedad igualteca en torno al caso de los 43 de Ayotzinapa, en los 43 de Ayotzinapa, narración, memoria, política e historia, el Centro Histórico de Iguala, sitio de memoria en construcción en el patrimonio proscrito, memoria de los espacios marginados y de las luchas sociales en la historia reciente. Y por último, coordinador y coautor en el texto Educación, Patrimonio e Historia, reflexiones sobre la interpretación, enseñanza y la cultura y el pasado de la Secretaría de Educación Guerrero, Departamento de Culturas Populares y Editorial Newton. Y bueno, pues impresionante, ¿verdad? Palmarés que nos presenta, y como siempre lo digo, tenemos invitados de lujo, ¿no? En Entre Profes. Lo bueno es que no nos cobran porque no nos alcanzarían los honorarios, hombre. Y bueno, vamos adentrándonos, ¿no? Con esta breve entrevista. Y, doctor Pedro, ¿quién es usted cuando termina la jornada laboral y deja el aula, deja la escuela, y cuando está en casa o ya cuando sale, ¿no? Es decir, como de la puerta para afuera de la escuela, ¿quién es Pedro Ortiz? Bueno, ¿quién soy? Soy una persona normal, dice Benito Taibo. Soy padre de familia de 4 caballeros, ¿no? 3 con una carrera profesional terminada y uno en formación. Creo que soy un padre de familia responsable, creo. Y pues alguien dedicado al trabajo, al hogar, a la familia. Ese creo que soy. Aparte de la escritura, ¿no? Que como vimos aquí en esta breve reseña, pues la ha desarrollado en gran manera, ¿no? Con las publicaciones. Y bueno, después de estos años de experiencia, de estos retos, cambios, ¿sigue Pedro Ortiz disfrutando la docencia como en los primeros días? Sí, por supuesto, son contextos diferenciados, ¿no? Es decir, yo empiezo como maestro de primaria en la Sierra de Guerrero y fue muy satisfactorio entregarle tu esfuerzo a la gente que lo necesita, ¿no? A la gente que espera ansioso tu contribución a la formación de los pequeños.
y y a cambio de lo que tú das, que son tus conocimientos, la gente te devuelve mucha amistad, mucha fraternidad, ¿no? Entonces, esa parte, pues por supuesto que la disfrutamos y es algo que no se olvida. En la actualidad, ya en la formación de docentes, es otro contexto, pero es igualmente apasionante, ¿no? Porque puedes ver el cambio de un grupo de jovencitos, en el caso de la licenciatura, que llegan un poco desorientados, un poco renuentes en muchos casos, tanto a ejercer la profesión docente como a impartir la asignatura de historia, ¿no? Que es donde yo me desempeño principalmente. Y entonces, ir en el transcurso de los 4 años de formación o los 8 semestres, como lo queramos ver, cómo van evolucionando de esa resistencia a que poco a poco se van interesando en los temas, en las formas que los invitamos a vivir la historia, es igualmente satisfactorio. Y yo siempre les he dicho, yo no vengo al CAM a trabajar, yo disfruto lo que hago, porque son cosas que me gusta leer, ¿no? Me gusta visitar sitios arqueológicos, me gusta disfrutar del patrimonio cultural, artístico. Entonces, pues de eso se trata mi trabajo. Entonces lo hago con mucho gusto, trato de entregarme lo más que se puede. Creo que a partir ya de algunos años, ya igual uno ya se va cansando, ya no lees al mismo ritmo, ¿no? La vista se cansa, pero pues no dejamos, ¿no? De hacerlo. Y en el posgrado, que es otro contexto también, me parece que pues hemos tenido buenas experiencias, igual con compañeros maestros que llegan con el afán de profesionalizarse, pero llegan con una dinámica como lo dijéramos, como de no estar acostumbrados a la crítica, ¿no? No están muy acostumbrados a aceptar o a visibilizar algunas áreas de oportunidad que tienen en la práctica y de repente pues uno tiene la obligación de señalar algunas cosas, de ponerlos a pensar, ¿no? Hacerlos que observen con cierto detalle algunas cosas que dan por hecho y eso pues genera finalmente al término de los 4 semestres la satisfacción de que descubren, ¿no? Que había cosas que no hacían bien, que había cosas que no entendían muy bien y que al final del programa pues también lo terminan comprendiendo de otra manera. Entonces, estas 3 cuestiones me parece que pues las hago con gusto, ¿no? Aunque he de confesar que no era una profesión también que me llamara la atención. Cuando era egresado de la secundaria, yo más bien aspiraba a ser veterinario, ¿no? Pero no la docencia. Hay un textillo por ahí que publicamos donde explicamos por qué no nos gustaba la docencia. Hay un librito que hicimos en la maestría que se llama Mi primer día de clases, Narraciones 2, y ahí platicamos un poco, ¿no? Cómo es nuestra inserción a la docencia y de dónde viene esa resistencia a ser docente al principio, pero pues igual que mis alumnos, ¿no? Cuando ya empiezan las prácticas, pues ya te vas encariñando con la profesión. Muy bien, y precisamente esto se relaciona, ¿no? Con la siguiente pregunta, porque hablaba, ¿no? Que le hubiera gustado ser veterinario, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo es que Pedro Ortiz, en aquel entonces, me imagino, un joven de 17, 18 años, se decanta por estudiar la docencia, por ser profe? No, bueno, realmente no fue una elección personal.
y tenía 14 años cuando salí de la secundaria, ¿no? Entonces, más bien son las condiciones económicas de la familia las que llevan a la familia a decidir dónde puedes, ¿no? Dónde hay oportunidad de que tú continúes estudiando, y esa oportunidad pues la tenía la normal de Ayotzinapa porque era un internado, ¿no? Entonces me dijeron, pues vas a estudiar pedagogía, porque era el bachillerato pedagógico, el antecedente a la licenciatura. No tenía la más mínima idea de que era pedagogía, pero tenía la certeza de que iba a tener un lugar donde dormir, de donde comer y además estudiar, ¿no? Entonces, en realidad, esa circunstancia es la que me lleva a la docencia. Y continuando con esta línea, ¿cómo era Pedro, ¿no? En aquellos ayeres cuando era estudiante? Porque bueno, ahorita yo estaba pensando que era la licenciatura, pero efectivamente antes de la licenciatura se entraba saliendo, ¿no? De la secundaria, efectivamente. Sí. Entonces, ¿cómo era Pedro ya de estudiante, obviamente, ahí en Ayotzinapa? Bueno, te comento que entré de 14 años y era el segundo hijo y el segundo nieto. Digamos que la parte preadolescente la viví con la abuelita materna. Entonces, pues siempre estaba bajo la sombra del hermano mayor, ¿no? O la tutela de la abuelita, que tenía un carácter más o menos fuerte. Por lo tanto, yo no era una persona como muy extrovertida, ¿no? Y generalmente era alguien que callaba y que decía sí. ¿Vas a ir a tal lado? Sí. ¿Vas a hacer tal cosa? Sí. ¿Te vas a poner tal ropa? Sí. ¿No? O sea, no era una persona que tuviera así como muchas inquietudes. Sin embargo, ya llegando al internado y empezando a vivir pues de manera autónoma, algo complicado al principio, pues vas desarrollando ciertas habilidades, ¿no? Comunicativas, ciertas inquietudes, y a lo mejor el hecho de no haber estado todo el tiempo con la familia nuclear, sino a ratos con la tía, a ratos con la mamá, a ratos con la abuelita, hizo que desempeñar comisiones fuera de la normal no se me hiciera muy complicado. Entonces empecé a viajar con comisiones político-estudiantiles, conocí una buena parte de la República Mexicana, me fui metiendo al asunto de la organización estudiantil, tuve algunos cargos de representación, ¿no? Como presidente del Comité de Orientación Política Ideológica y secretario general de la Sociedad de Alumnos Ricardo Flores Magón. Entonces, sí, digamos, de ser una persona así como muy callada y muy retraída, pues sí, al término de los 7 años que estuve en Ayotzinapa, sí llegué pues, a ocupar la Secretaría General. Y ahondando un poco más en el tema, una pregunta, ¿tenían el mismo modo en aquel entonces de llevar a cabo sus movilizaciones con respecto a lo que acontece actualmente con los jóvenes de la licenciatura? Yo creo que teníamos otro tipo pues otro contexto, otro tipo de necesidades, ¿no? En la época que yo estudié, teníamos como necesidades materiales que solventar, ¿no? Yeah. En términos de condiciones de los dormitorios, en términos de la alimentación, que era un poco precaria. Y empezaron los problemas, digamos, ya cuando nosotros íbamos a cambiar del bachillerato a la licenciatura, ¿no? Digamos, la primer fricción que tuvimos ahí con la dirección de la escuela fue porque querían deshacer los grupos que teníamos de bachillerato y revolvernos para crear otros grupos. Y lo que no nos gustó fue que querían poner
en el grupo A como a los más inteligentes, en el grupo B a los menos y en el C a los menos, y entonces nos hacía algo como contradictorio en función de lo que ya habíamos estudiado de pedagogía, de psicología y esas cosas, ¿no? Y el otro encontronazo vino cuando estábamos a punto, bueno, nosotros íbamos a la mitad de la carrera, pero en las normales del estado que no habían estudiado el bachillerato pedagógico dentro de las normales, sino que eran egresados de bachillerato que ya habían entrado a la licenciatura, ellos ya estaban a punto de egresar como licenciados y sentíamos que no había como un reconocimiento, no había diferencia entre los egresados de normal básica y los de licenciatura. Entonces emprendimos ahí una lucha a nivel estatal con las normales las normales del estado para tener ese reconocimiento, ¿no? Que hubiese una diferencia en términos salariales, en términos de ubicación. Y de alguna manera, pues, tuvimos sesiones de trabajo con el gobierno del estado, con el gobierno federal. Andaban entonces, pero digamos que no teníamos, si bien es cierto que había un comité de lucha, como en la actualidad, no teníamos como la encomienda de confrontarnos directamente con el Estado, ¿no? Es decir, la confrontación con el Estado se daba pues porque hacías la marcha, porque bloqueabas algún acceso, pero no íbamos preparados a la guerra, digamos, ¿no? No llevábamos armas más que nuestros argumentos y nuestro cuerpo. Y me parece que ahora pues el contexto en que se desenvuelve la normal, pues los lleva o los ha llevado a tener otro tipo de organización, otro tipo de confrontación, que bueno, como no estamos ahí, pues no se nos hace, no lo podemos entender del todo. Claro. Pero pues nos parece que va más allá de la lucha estudiantil, ¿no? Que era lo que nosotros decíamos. Uno de los principios que teníamos nosotros era, para ser hay que ser, ¿no? Entonces, si vas a demandar tus derechos como estudiante, pues tienes que ser un estudiante, un buen estudiante. Y entonces era como una tarea. Todos los que éramos representantes no podíamos tener menos de 7 de promedio. Porque era lo primero con lo que te atacaban a la hora de sentarte a negociar, ¿no? Me imagino. Entonces, nosotros teníamos la obligación de ser alumnos de 8 hacia arriba. Para que no hubiera quejas por parte. Muy bien. Y ahora, pasados algunos años de eso, ¿cómo fue ese primer día de Pedro Ortiz frente a grupo ya en la primaria? Bueno, pues es algo interesante porque para llegar al primer día de clases, nosotros tuvimos la fortuna de, en 1992 todavía salíamos con plaza directa, ¿no? Entonces, en el mes de mayo, el personal de la secretaría fue a afiliarnos, fue a incorporarnos a la secretaría, digamos. Y para el día 25, 28, bueno, los últimos días de agosto ya nos convocaron al curso taller sobre la reforma que estaba en curso, ¿no? Y para la primer quincena de septiembre nosotros ya cobramos nuestra primer quincena. Y me fui a trabajar como el día 25 de septiembre, más o menos, que ya me dieron mi orden de presentación, que fui a presentarme con el supervisor, y pues que ya me dijeron cómo irme a un lugar que se llama La Tuna, municipio de San Miguel Totolapan, ¿no? Pero la zona pertenecía a la región centro, no a Tierra Caliente. Entonces entraba acá por Filo de Caballos,
Entonces viajamos de Chilpancingo a Filo de Caballos, de Filo de Caballos a un lugar que se llama Pandoloma, que era hasta donde llegaba el transporte y la brecha, y al otro día ya caminamos con mi director, que también era egresado de Ayotzinapa un año antes, ¿no? Ya caminamos 3 horas de ahí de Pandoloma a la comunidad, ya no había carreteras, no había de otra más que llegar caminando, ¿no? Entonces llegas a un mundo, pues, al que nunca te imaginas que existiera. No, yo nunca había vivido en una comunidad tan alejada, ¿no? O sea, lo que uno conoce es donde hay carreteras, donde hay luz, donde hay tiendas, y llegas a una comunidad a la que llegas caminando únicamente, no tiene calles, ¿no? Tiene veredas para ir de un grupo de casitas a otro, y lo más grande es la escuela, ¿no? Una cancha de básquet, un salón alargado, y en ese salón alargado están los grupos, o sea, el salón de clases y la casa del maestro. Entonces ahí, primer día, pues a conocer al comisario, a presentarse y a distribuirnos los grupos. Entonces, como no había más que un salón, ese salón era del DIREC y él atendía primer y segundo año. Y en el corredor, enfrente de la casa del maestro, ahí trabajé con tercero, cuarto, quinto y sexto. Ah, ok. Estilo multigrado. Sí, en multigrado. Muy bien. Y llegas sin libros de texto, con la pura buena voluntad y un cuadernillo de los chavillos, y entonces pues empiezas a pensar qué hago, ¿no? Con ellos. Y empezar a ver pues quiénes leen, cómo leen, y a recordar pues cosas que tú haces, ¿no? Cómo aprendiste, las cosas que practicaste, a jugar, como para empezar a agarrar confianza con los chavillos. Oh, sí, me imagino esa historia. Y si Primer pudiera, día. perdón, sí, no. Y si pudiera conversar, sentarse a conversar el Pedro de hoy con aquel Pedro, ¿qué consejo le daría? ¿Qué le diría? Bueno, yo creo, no han cambiado muchas cosas en mi manera de entender la enseñanza, pero creo que pues sí un poco más considerar el contexto, ¿no? O sea, porque a veces como que, y sobre todo en la época que uno se formó, lo principal era el contenido, no el niño, ¿no? Entonces más bien el niño era el que tenía que adaptarse a la importancia del contenido. Creo que es un poco lo que últimamente hemos aprendido, porque, y a lo mejor lo otro, pues es a enseñar cosas con más sentido, ¿no? Es decir, aprender en el huerto escolar, aprender, además se prestaba, pues estábamos en medio de la naturaleza, ¿no? Y creo que son de las cosas, pues que a lo mejor regresaríamos y trataríamos de verlo como menos apegado al libro de texto y más vinculado al contexto. Muy bien. Y posterior a eso, ¿qué motiva en aquellos ayeres a Pedro Ortiz a continuar estudiando? Es decir, ya tengo la licenciatura, pero creo que tengo que ir por el siguiente peldañito. Bueno, esa parte sí tardó otro poco, ¿no? Porque estuve en la sierra 8 años. Estuve en la sierra 8 años, 2 años, el primero y el último como maestro de grupo, y los otros 6 fui director encargado. Y yo era feliz porque después del primer año, o casi para terminar el primer año, obtuve una doble plaza. Y veníamos cada mes, ¿no? Es decir, estábamos allá 3 semanas continuas y veníamos una a la civilización. Entonces, cada que veníamos cobrábamos 4 cheques. Entonces, era una persona feliz porque no,
teníamos pues suficientes recursos, ¿no? Como para sentirnos contentos. Y nacen mis dos primeros chavos en ese lapso. Y tengo un hermano, mi hermano mayor, que es ingeniero agrónomo, estudió en Chapingo y al término de su licenciatura estuvo un año trabajando y regresó a estudiar maestría y doctorado al colegio de posgraduados. Y entonces la pregunta de él era siempre, ¿cuándo vas a irte a estudiar? No te vas a quedar así, ¿no? O sea, digamos, el que yo continúe estudiando, pues tiene mucho que ver con él, ¿no? Que no me soltó hasta que consiguió que yo me fuera a estudiar la maestría. Y creo que una pregunta central fue, ¿allá van a estudiar tus hijos? Y ahí creo que fue donde se me acabó la ilusión de la sierra y empecé a pensar pues que había necesidad de irse acercando a los centros urbanos por los estudios posteriores de los chavos, ¿no? Claro. Y así es como consigue entrar a Michoacán, me imagino. O sea, hace el Sí. examen, una promoción, vio por ahí una publicación de ellos. ¿Cómo se conecta? No. El primer lugar al que fui a solicitar ingreso, bueno, porque no era estudiar en cualquier lado. La demanda del hermano era estudiar una maestría de CONACYT, con beca CONACYT. Pero no lo pude lograr por los antecedentes académicos, ¿no? Ser egresado de Ayotzinapa era así como un estigma. Entonces, bueno, en parte estigma y en parte, pues sí, hoy reconozco que la formación en la entidad en general, o sea, no solo en Ayotzinapa, sino cualquier escuela del estado de Guerrero, pues no tiene el nivel de una universidad, ¿no? No estamos al mismo nivel que la UNAM o que la UAM, ¿no? Siempre hay otros elementos contextuales que les dan a las personas otros elementos, ¿no? Entonces no pude entrar a ninguna institución del Padrón Nacional de Excelencia, pero además andaba ya en el movimiento nacional magisterial, ¿no? Entonces, saliendo del examen del DIE, había una marcha nacional de profes y fui, ¿no? Entonces, allá en la manifestación, ya cerca de Los Pinos, un lugar que se llama El Chivatito, un puente donde siempre detiene la manifestación, ahí encontré a un egresado de la Normal de Tiripetío, que conocí cuando éramos representantes estudiantiles. Y ya me preguntó qué andaba haciendo, le dije lo del examen y eso. Y me dijo, yo conozco al jefe de posgrado en Morelia. Si quieres, vete a Morelia y allá haces tu maestría. Entonces, ya que vi que no iba a poder con los padrones nacionales, me fui a Morelia. Y por el mismo movimiento magisterial acá logré mi beca comisión. Entonces logro mi beca comisión aquí y me voy a estudiar a Morelia. De esa manera entré al posgrado allá. Y después de eso, ¿cómo viene la etapa del doctorado en la UPN Ajusco? ¿Ahí sí fue con examen? Ahí sí porque regresando a la maestría ya no me incorporo a primarias, ¿no? Ya por igual las relaciones sociales, dice Bourdieu, por el capital social construido en la época de maestro y también de dirigente magisterial un rato, y ahí sí, por haber estudiado Ayotzinapa y conocer a la jefa del departamento,
me dieron la oportunidad de trabajar en campo, ¿no? Entonces yo ya no regreso a primaria, sino ya me quedo en el campo y empiezo a trabajar ya con todo lo que traía de maestría. Y en ese trabajar ya en el camp como apoyo académico en el departamento, conozco al doctor José Antonio Serrano, que vino a dar una conferencia a Chilpancingo, a las normales, y me comisionaron para irlo a traer a la terminal, para llevarlo al lugar donde iba a ser la conferencia, y pues ahí platico con él y le digo pues que tengo la inquietud de estudiar el doctorado, y pues ya me manda después la convocatoria, llevo mis documentos, voy al examen, me avisan que paso el examen, voy a la entrevista y ya, así entramos al doctorado. Se escucha en poco tiempo, ¿verdad? Pero sí, por lo que cuenta, pues sí No, sí. pasaron algunos añitos. Porque digamos, de la licenciatura a la maestría pasaron 8 años, ¿no? A la maestría me fui en el 2000, del 2000 al 2002. Y ya me regreso a trabajar, me titulo hasta el 2004. Del 2004 yo me voy al doctorado hasta el 2008. O sea, no fue Inmediato. algo sucesivo. ¿Sí? Fue espaciadón. Muy bien. Así es. Y bueno, ahora cambiando un poquito el tema en este sentido, es decir, ya cuestiones que no van tanto con la carrera, ¿Pedro Ortiz tiene algún talento fuera del ámbito magisterial o alguna pasión que diga, esto me gusta también, pero a veces no tengo el tiempo suficiente como para dedicarme? Así como no, bueno, además de la lectura, ¿no? Además de leer, porque además de leer los textos académicos, leo algunas novelas, dice don Roque, históricas, novelas históricas, no, también de otro tipo. Me gusta dibujar, me gusta el dibujo, pero pues no me he podido dedicar, ¿no? De repente hago algunos trazos ahí. Pues es interesante. ¿Y cómo llega a esta parte ahora de la historia, no? Porque bueno, aparte de estar dedicado, válgame la redundancia, de estar dedicado a dar clase dentro de la especialidad de historia, pues las publicaciones que ha hecho están enfocadas hacia esta área. ¿Cómo conoce o en qué momento la historia le dice, Pedro, eres de los míos, te recibo? Ok, bueno, mi relación con la historia empieza muy temprano. De hecho, cuando estoy en tercero de primaria en la Ciudad de México, el profe, es que no me acuerdo si fue en tercero, yo creo que sí, fue en tercero o cuarto año de primaria, porque me dio el mismo maestro los 2 años. Nos llevó a una excursión a Teotihuacán, ¿no? Entonces, la visita al sitio arqueológico de Teotihuacán pues me despertó el interés, ¿no? Hizo que lo histórico me gustara. Entonces, ya la tesis de licenciatura tiene un corte histórico un poco al principio porque comparé qué significaba ser maestro de normal básica y qué significaba ser maestro de licenciatura. Entonces tuve que hacer como un recorte, un barrido de cuáles habían sido los programas de formación de docentes hasta llegar a la licenciatura. Entonces ahí ya entro un poco con la historia. La maestría, para la tesis de maestría fue el proceso de descentralización educativa en Guerrero, de donde sale el primer texto, y ahí también hacemos un recorrido histórico por la historia de la educación en Guerrero hasta llegar al proceso de descentralización. Y la tesis doctoral tiene que ver con la forma en que los maestros del CAM se apropiaron de los
principios o de los planteamientos curriculares de la licenciatura en enseñanza de la secundaria, con Plan 99, licenciatura en educación secundaria con especialidad en historia en el Plan 99. Es decir, cómo habían venido, porque cuando yo hice la tesis había maestros que habían trabajado como maestros del IFCM, de la Dirección General de Mejoramiento Profesional, de la licenciatura en educación media, y de ahí pasaron a la licenciatura en educación secundaria con especialidad en varias cosas, ¿no? Entonces mi inquietud era cómo estos maestros se habían apropiado de los planteamientos curriculares de esas licenciaturas. Y ahí tuve que hacer otra vez un recorrido histórico por el surgimiento del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y los programas que se habían desarrollado. Esto que te estoy platicando me lleva a cuando entro a trabajar en el CAM, a que mis grupos, mis cursos me los dieran tanto de formación pedagógica como en la línea de sociales. Entonces, trabajé tanto en la licenciatura en formación cívica y ética como en la licenciatura en historia. Y antes, en la media, en Chilpancingo, todavía me tocó dar cursos de la licenciatura en ciencias sociales. Introducción a las ciencias sociales, me acuerdo que di. Y ya es la dinámica de trabajo la que me deja con historia. Y bueno, la responsabilidad de formar bien a los maestros de historia me lleva a empezar a estudiar, ¿no? Ya cosas como más específicas de la disciplina. Y luego nos surge la inquietud de diseñar una especialidad en enseñanza de la historia. Y empiezo a tener broncas, obviamente porque no tengo la formación disciplinar, y eso me llevó a buscar la interacción con historiadores profesionales. Y en esa búsqueda encuentro al compañero Amílcar Carpio Pérez de la Pedagógica Nacional, que es un historiador. Él sí es egresado de la ENA y tiene maestría y doctorado en historia. Entonces empezamos a trabajar el asunto de la especialidad y empezamos a trabajar procesos de investigación histórica. Llevamos 8 años de trabajo conjunto y eso pues nos ha llevado para entender qué es la historia como disciplina, pues no basta con leerla, ¿no? Sino hay que ver cómo se construye ese conocimiento y luego cómo ese conocimiento se transforma en la opción didáctica, ¿no? Muy bien. Cómo se enseña ese saber sabio, dice Schulman, cómo se pasa del saber sabio al saber enseñado. Entonces, eso es lo que me ha llevado al desarrollo de varios proyectos que van saliendo, van resultando en las publicaciones. Muy bien. ¿Y cuál considera usted que es el reto actual al que se está enfrentando la educación en México? Bueno, yo creo que tiene varios, ¿no? El primero creo que tiene que ver con encontrar el sentido, ¿no? Es decir, ¿para qué se educa la gente en un mundo en el que la información abunda por muchos lados, ¿no? Digamos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la escuela es como la primer fuente de información hacia la sociedad. Los medios de comunicación no están tan metidos en estos asuntos, más en el entretenimiento. Pero a partir de los 2000, yo creo para acá, sobre todo con la llegada del internet, la información, que no el conocimiento, brota por todos lados, ¿no? Por todos los medios electrónicos que hay ahora de difusión de contenido, ahora las plataformas como YouTube, TikTok, Facebook, X, Y, Y, Z, y ahora la bendita inteligencia artificial,
hay que encontrarle un sentido a la escuela, ¿no? Y creo que el principal, pues, es convertir la información en un conocimiento útil a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los principales retos. Uno, que lo entendamos los formadores de docentes, que lo inculquemos en los futuros docentes y que ellos hagan esa chamba ya, ¿no? Ahí es como, le decía apenas a los maestros de posgrado, es como cuando juegas billar, ¿no? Que tienes que pegarle a una pelota y depende del efecto con el que le pegues a esa bola, esa tiene que pegarle a otra y hacer determinada situación, ¿no? Entonces, más o menos es algo similar. Ese es uno de los retos, y el otro, pues, es precisamente este de interactuar con la IA, ¿no? Eso le iba a preguntar precisamente, ¿no? La siguiente ¿La podemos eliminar? No la podemos eliminar. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Es como el reto que se nos presentó cuando llegaron los celulares a las aulas. Lo primero era quitarlos, ¿no? No lo traigas, prohibirlos. O meterlos a la cajita y no nos llevamos con la tecnología. La hemos convertido en herramienta, ¿no? Pero, pues, siempre hay como una delgada línea entre convertirla en una herramienta a favor y una en contra. Pues pasa lo mismo con la IA. Creo que son como los retos que tenemos ahora. Sí, es el detalle, como esta marcha, creo que fue en el 68 en Estados Unidos, ¿no? Donde los docentes marcharon porque no estaban a favor de la calculadora. Y ahora la calculadora es el último de los problemas que tenemos en el aula, ¿no? Porque sí, claro, efectivamente, pues ya está la inteligencia artificial y esa línea delgada, ¿no? Entre usar para bien el teléfono o distraerte, ¿no? Mandándole, le digo a los alumnos, mandándole mensaje al amor de tu vida, ¿no? Al que vas a dejar pronto, pero todavía no lo sabes, pero imaginas que sí lo es, ¿no? Sí, claro. Entonces, son cuestiones muy curiosas. Y pues bueno, la verdad es que se fue muy rápido el tiempo en esta breve entrevista. Yo, la verdad, le agradezco mucho también, ¿no? Por este tiempo y además porque lo he dicho, ¿no? Usted es como un mentor para mí, ¿no? Me ha apoyado en esos procesos de la maestría y el doctorado. Le he aprendido. Lo bueno, lo malo mío, eso yo lo agarré en otro lado, seguramente, ¿no? Pero la verdad es que sí, le agradezco mucho por este tiempo. Ha sido, pues, una plática, vamos a verlo así, muy amena, porque siempre es importante también, ¿no? Ir un poco más allá de la cuestión académica, ¿no? Sí, claro. En el aula traemos, ¿no? Nuestros tiempos, nuestras planeaciones y todo esto, pero pues también las personas, a veces es importante que ubiquen que pues sí somos maestros, pero que a veces fuera de la escuela pues tenemos otras cuestiones, vida, ¿no? Otros intereses, ¿no? Una vida que desarrollar. Y es uno de los motivos también, ¿no? Precisamente. Y ya para cerrar, vamos con me gustaría que me ayudara usted a completar la siguiente frase, que es la siguiente, ¿no? Ser maestro es... Ser maestro es una pasión por lograr que los otros aprendan. Así nomás. Muy bien. No, pues ahora... Y entendiendo, como dice John Dewey, que aprender es aprender a pensar. Efectivamente, ¿no? Aprender a pensar qué es lo que nos hace falta mucho a veces como ciudadanos, ¿no? Dejando a un lado la profesión. Y bueno, pues sí, con esto, mi estimado doctor Pedro, estamos llegando ahora sí al final de este podcast y pues yo también quiero invitar, ¿verdad? A todos los que estén viendo esta charla tan amena que hemos tenido, pues a que nos sigan aquí en el canal de YouTube de Conciencia Docente y pues ha sido un gusto tenerlo, reitero, ¿verdad? Por su tiempo y pues nosotros nos estaremos viendo y escuchando en una próxima entrevista con otro docente que ya lo tenemos en la lista y pues
estamos en contacto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Toño, por la invitación y por estas amables palabras. Y nosotros esperemos que a las personas que ven el canal, pues les haya parecido interesante. Seguramente así será. Y pues seguimos en contacto. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, hasta luego. Entre profes, un espacio para escuchar las voces de aquellos que se esfuerzan día a día por dar lo mejor. Educando con el alma, con entrega, valor. ¡Venga, profe! Desde el aula se construye el porvenir, con historias que tenemos que compartir. No es solo un trabajo, es una gran misión.